por tu amor y bondad. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de reunirnos acá este grupo de tus hijos y de poder meditar en tu palabra, suplicándote, Padre, tú nos hables y nosotros podamos recibirla y se haga vida en nuestras vidas. En el nombre santo y bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos. Amén y amén. Bien, nosotros los cristianos, mis hermanos, pues creemos en la Biblia, que la Biblia es palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Por consiguiente, creemos que ahí encontramos pues respuesta a todas nuestras interrogantes, así como la guía a nuestro proceder y actuar, ¿verdad? Sin embargo, es muy, pero muy importante que cuando se lee la Biblia y cuando se estudia, se haga en una forma responsable, porque, como se dice en estos tiempos, con la misma Biblia se predican herejías y falsas doctrinas. Utilizando la misma Biblia se predican cosas que no son falsas. Y esta mañana voy a tocar un punto que cuando se da la mala interpretación, con esa mala interpretación se puede dar a malas enseñanzas y a doctrinas erradas, y yo le pido pues que me ponga atención, que ponga mucha atención para que usted pues esté listo y no caiga en esas cosas. Vamos a irnos, para ir en contexto, vamos a ir al Evangelio según San Juan, al capítulo 20 y versículos del 1 al 18, vamos a leerlo. Esto es únicamente para estar en contexto y de ahí empezamos a desarrollar el tema. Me cuenta cuando lo tenga, por favor. Juan 21. Dice así la palabra: el primer día de la semana, o sea, el día domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las noticias de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Bien, vamos a seguir, pero ya ahorita vamos a ir deteniéndolos. Vámonos al capítulo 20 y versículos 19, por favor, mis hermanos. Pues acá nos quedamos, Él resucita. Y entonces dice el versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿sí? Se recuerda que ellas fueron en la madrugada, pues en la noche del mismo día, ese mismo domingo, el primero de la semana,
estando las puertas cerradas, donde estaban los discípulos, las puertas estaban cerradas. ¿Por qué? Sigue, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos. Recuérdese, por favor, de que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, el único discípulo que estuvo ahí a los pies fue Juan. Todos los demás, uno pues ya se había ahorcado y todos los demás se habían desperdigado, todos habían huido. Todos estaban, y después se habían ido a esconder. Y estaban ahí ellos escondidos, ¿verdad? Porque tenían miedo ¿de qué? De que llegaran a ellos. De que llegaran a ellos y los detuvieran y correr, diríamos, la misma suerte que el Señor Jesús, que no es un tema de suerte. Usted sabe que esto estaba planificado, ¿verdad? Estamos ahí claros. Muy bien. Y entonces dice, llegó Jesús y puesto en medio. Dese cuenta que la puerta estaba cerrada y el Señor Jesús llega, pues según los estudiosos, Él atravesó esa puerta y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Imagínense lo que sintieron los discípulos en ese momento. Ellos estaban atemorizados en ese lugar, encerrados, ¿sí? Con miedo de ser llevados, no por los romanos, porque los romanos, ellos simple y sencillamente cumplieron algo, porque Poncio Pilato dijo, no, aquí yo me lavo las manos, pero al final evitaron que se diera una revolución de parte del pueblo judío y crucificaron al Señor Jesús. No eran los romanos, no los iban a perseguir, eran los judíos, sí, el Sanedrín, los ancianos, los de alto mando del pueblo hebreo, los judíos, los que iban a perseguirlos, y ellos estaban atemorizados por eso. Pero el Señor Jesús, teniendo la puerta cerrada, atraviesa esa puerta así, con ese cuerpo ya glorificado. Y esto aquí vámonos viendo, ya el Señor Jesús ya no estaba con el cuerpo, con las limitaciones que tenía antes de haber resucitado, cuando tuvo hambre, cuando tuvo sed, usted lo lee en la palabra, no, el Señor Jesús ya estaba ahí con ese cuerpo glorificado, como un día usted y yo lo vamos a tener porque es promesa del Señor. Bien, atraviesa y entonces viene y les dice, paz a vosotros. ¿Cómo cree que se pusieron ellos? Si tenía alguno pelo, se le paró el pelo, otros se asustaron y bueno. El Señor Jesús ya les había advertido este tipo de cosas, ¿sabe? Vamos a seguir trabajando aquí en Juan 20, pero un poco atrás, en el capítulo 14, y si quiere, ahí va a estar en su pantalla para que usted no se mueva, mire, es la comodidad. En el 14, 27, vea su pantalla. El Señor Jesús en una ocasión les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Ya no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni qué, ni tengan miedo. Él se los había advertido. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, ¿para qué? Para que cuando suceda, creáis. El Señor ya había advertido. Los apóstoles estaban advertidos de todo lo que estaba sucediendo, pero no lo habían entendido, lo cual nos pasa muchas veces a nosotros. Muchas veces todo lo que nos puede suceder, todo lo que Dios quiere está en la palabra de Dios. Pero muchas veces simplemente, si es que leemos la Biblia, la leemos por salir del paso. Solo por ver, por eso es que le he dicho, yo no voy con ese tema de la Biblia en un año, no voy con eso. Para mí, usted debe leer la Biblia despacio y para irla saboreando, irla entendiendo, irla extractando, para irla viviendo. No es un tema solamente de venir y el 31 de diciembre, me faltan cuántos capítulos, vamos a ver, ya vi, al fin, amén, terminé la Biblia, gloria. ¿Qué ganó? ¿En qué se edificó? No es esa la vida cristiana. Probablemente sea la vida de un grupo de religiosos, pero la vida cristiana es
leer la Biblia para entenderlo, pues en la Biblia está todo nuestro correcto proceder. Aquí está todo como nosotros debemos actuar, pero y muchas veces andamos preguntándonos, no entendemos, andamos preguntándole a las personas, no lo entendemos. ¿Sabe por qué? Porque nos pasa lo mismo que les pasaba a los discípulos. Lo tenían, se les había dicho, pero no lo habían digerido. Pero vamos a ver de esto más adelante. Regresemos al versículo 20, por favor. Cuando les dice paz a vosotros, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Sí, les mostró sus heridas, dándoles con eso una prueba de que era Él, que estaba con cuerpo. No era un espíritu el que se les estaba presentando, era con cuerpo. Y los discípulos entonces sí, se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Oiga, mire esta belleza. Y a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. ¿Entiende usted por qué algunos falsos predicadores, cuando dicen recibe, soplan? Es una imitación burda de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo acá. Cristo es Cristo, pero lo vamos a ver. Veamos esto y vamos a estudiar esto un poco. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué está pasando acá, mis amados hermanos? Acá lo que está sucediendo es que Dios, el Señor Jesucristo, que es Dios, está comisionando a los discípulos. Aquí se da lo que se conoce como la Gran Comisión, lo cual en el Evangelio, según San Mateo, pues lo vemos un poco más claro, más amplio, en el estilo del apóstol Juan. Él lo resume de esta forma. San Mateo nos dice en Mateo 28:19, este mismo mandato, es cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso que usted encuentra en San Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 es exactamente lo que le está diciendo acá en el Evangelio de San Juan, cuando les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esa es la Gran Comisión, con estilos diferentes de escritores. La misma palabra con estilos diferentes. Está enviando a predicar esa palabra, ese evangelio, esas buenas nuevas. Está enviando a bautizar a las personas como un testimonio de en quien crean, como un acto de obediencia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Está mandando a que sean discipulados por el resto de su vida, enseñándoles a que guarden todo lo que Él nos ha mandado. Esa es la Gran Comisión. O sea, ese es el trabajo en ese momento de los apóstoles, posteriormente de todos nosotros que somos la iglesia de Cristo. Ese es nuestro trabajo, esa es la comisión a la cual usted y yo hemos sido llamados. Probablemente usted le toque evangelizar, a otro le toque venir y discipular, a otro le toque bautizar, a otro le toque hacer de diferentes cosas, pero el mandato para la iglesia es este. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces dice, y al decir esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Bueno, para entender esto tenemos que irnos a otro lugar, ¿verdad? Sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Para esto es importante, quisiera pedirle que deje ahí, póngale ahí su dedito, póngale ahí algo y acompáñenme al Evangelio según San Lucas, al capítulo 24 y versículos 39.
¿qué es esto de recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué se dio eso en ese momento? Los estaba comisionando, pero a hacer algo. ¿Por qué? Bueno, véngase. Lucas 24:39. Me cuenta cuando lo tenga, por favor. Dice así, 24:39. Acá nos amplía esto. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Ya se ubicaron en el momento, ¿sí? Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El Señor Jesús está con sus apóstoles. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron, un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, póngale atención a esto, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Si nos damos cuenta, mis hermanos, tres versiones, los tres diferentes escritores, de tres formas, pero el mensaje es el mismo. En una se atravesó, dice, y se les presenta acá el doctor Lucas. ¿Qué es lo que dice? El doctor Lucas lo que dice, él es más explícito. Él viene y dice, y les empezó a mostrar y les dice, mire, un espíritu no come, así que tienen algo de comer. Y ellos que dijeron, sí, tenemos un trozo de pescado asado, tenemos un panal de miel, y él se los comió. Y entonces, ¿qué dice que sucedió acá? Se les abrió el entendimiento. Se les abrió el entendimiento para que se pudiera hacer ¿qué? Para que pudieran ellos ir y predicar ya ese mensaje de salvación, para que entendieran que ellos eran los llamados a cumplir con esa gran comisión. ¿Estamos quedando claros acá con esto? Ahora, es importante que tengamos acá algunas cosas solo para que tenga usted sus bases acá. En primer lugar, el Espíritu Santo sí estaba presente en la vida de los discípulos. Antes estaba presente, como estaba presente antes también, cuando se recuerde a usted, con los profetas, cuando se posaba sobre ellos. El Espíritu Santo estaba presente en los discípulos, en la vida de los discípulos, ¿verdad? Por ejemplo, mire, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y versículo 16, mire lo que dice acá. 14:16. Juan 14:16, ¿me acompaña? Dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté, oiga bien, para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. Pero póngale atención a esto. Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. ¿Pero qué? Pero vosotros lo conocéis. ¿Por qué? Porque vive con vosotros. Les está diciendo, vive con vosotros y estará, ¿dónde? En vosotros. Pero eso es a futuro. ¿Nos damos cuenta de esto? Es importante que lo vamos entendiendo, porque esto puede dar chance a malas interpretaciones. Pero bueno, entonces el Espíritu Santo estaba ahí, estaba con ellos, pero posteriormente vendría a quedarse para estar en ellos, para morar en ellos, que es diferente. ¿Estamos ahí claros? ¿Cuándo se da eso? Bueno,
El Espíritu Santo vino a quedarse para morar en las personas en el día de Pentecostés. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2 y versículo 1. Hechos capítulo 2 y versículo 1. Por favor, mis hermanos. Ahí me cuenta cuando lo tenga. Yo, perdone, pero yo me emociono. Es que esto es vida, esto es lo que me da vida en realidad. Dice así Hechos 2:1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Qué importante, ¿no? Estar unánime juntos. Podemos estar juntos, pero no unánimes, ¿sí? Pero estar juntos y unánimes, estar en un mismo sentir. A eso se está refiriendo. Estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice el versículo 4? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablara. Qué belleza, ¿no? El Espíritu Santo, entonces, ese día, el Espíritu Santo vino a quedarse. ¿Y a quedarse para qué? Para habitar en cada una de las personas que recibieran a Jesucristo como su Señor y Salvador, para morar en cada una de las personas. Y al morar en cada una de las personas, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Bueno, es redarguirnos, es confrontarnos, es guiarnos, es mostrarnos, es aconsejarnos, siempre y cuando nosotros le permitamos hacer eso. El Espíritu Santo, que es Dios, es un caballero, no nos va a forzar absolutamente a nada. Nosotros lo podemos contristar, nosotros le podemos decir, ya no quiero que me digas nada. Claro que lo podemos hacer, sí. Cuando cada vez que estamos pecando e insistimos en el pecado, lo vamos contristando, lo estamos callando, le estamos quitando espacio, mientras que cada vez que nos estamos espiritualizando más, le estamos dando más espacio para que Él obre en nosotros. Y hay una obra que Él hace, y es esa obra regeneradora. ¿Qué es eso? Regenerar es volver a crear, es esa obra en la cual nos está rehaciendo, a manera de que nosotros lleguemos un día a dar esa estatura del varón perfecto. Pero eso depende de nosotros, eso depende si nosotros se lo permitimos, si nosotros le decimos, obra en mí, haz tu obra en mí, haz lo que tú quieras hacer. Lo cantamos muchas veces, no sé si es del diente al labio o si es verdaderamente sale de nuestro corazón. Si sale de nuestro corazón y se lo permitimos, Él nos va a estar cambiando, y ese viejo hombre va a ir desapareciendo, y vamos a ir siendo verdaderamente nuevos hombres, nuevas mujeres, en los cuales se va a ir evidenciando en ese fruto que el Espíritu Santo va a dar en nosotros, que es amor, que es paz, que es fe, que es benignidad, que es mansedumbre, que es bondad. Denle un aplauso al Señor si se lo quiere dar. Gloria al Señor. Y aquí quiero que me ponga más atención, si me ha puesto atención a este momento, y si no lo ha hecho, despierte por favor. Versículo 23, regresamos al capítulo 20 de Juan, versículo 23. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. ¿Qué es eso? Como dicen en mi pueblo, what? Así. ¿Qué es esto? A quienes les perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. ¿Quiere decir esto que nosotros los hombres tenemos la facultad de perdonar pecados? ¿Qué dice usted? Definitivamente no. Pero entonces, ¿cómo explicamos esto?
Aquí está diciendo que a quienes les perdonen los pecados les van a ser perdonados y a quienes se les retengan les serán retenidos. No, el hombre no tiene ninguna facultad, o sea, ningún derecho, ninguna autorización de perdonar pecados. Lo que el hombre tiene es que le ha sido delegado el predicar el evangelio en el cual hay perdón de pecados. Eso es lo que nos ha sido dado a nosotros. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y versículo 16, por favor. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1 y versículo 16. Dice así: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Se da cuenta? Nosotros lo que sí tenemos como iglesia es esa autorización, y más que autorización, ese mandato de parte de Dios, ¿de qué? De ir y llevar ese mensaje de salvación, ese evangelio. Pero, ok, para entender esto, vámonos un poquito más para atrás. Mire pues, en Mateo, en el capítulo 16, ahí, así lo vamos entendiendo bien, para que estemos en todo en contexto. A mí me encanta estar en todo en contexto. Mateo capítulo 16. ¿Se recuerda usted cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y unos le dicen, pues algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro que eres Jeremías. Así, esa fue la respuesta que dieron ellos. Y entonces el Señor Jesús acá, por favor, en Mateo, en el capítulo 16, el versículo 16, dice: entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Otro día les voy a predicar de esto. Y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti, oiga, y ahí sí le está haciendo le está diciendo ahí a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Efectivamente le dice: y bienaventurado Simón Pedro, ahora tú ya no te vas a llamar Simón, sino que vas a dar Pedro, y sobre esta roca, y vamos a hablar un día de esto, edificaré mi iglesia. Pero ¿sabes qué? A ti te daré las llaves de los cielos. Oiga bien, ¿cuándo se cumple esto? Bueno, ¿cuándo se da esto? Que le está diciendo a Pedro, ¿verdad? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Bueno, esto se da precisamente también el día de Pentecostés. En el libro de Hechos, vámonos por favor otra vez de regreso, en el capítulo 2 y versículo 14, después de que se dan esas como lenguas de fuego que se posan en las personas, porque el Espíritu Santo los llena a ellos. Las personas, y era la hora tercera, dice la palabra, las personas empiezan a hablar en lenguas extrañas o en otras lenguas. Y entonces aquí lo interesante es que empiezan a hablar de las maravillas del Señor, de Cristo, empiezan a hablar de Cristo, y ahí habían personas de todos lados, y personas que no hablaban el idioma ese o esa lengua, entonces, pues, pero todo el mundo entendía.
porque ese era lo bello. Estaba rompiendo el Señor con esa barrera que se había puesto cuando se dio la Torre de Babel. Estaba rompiendo con esa barrera del idioma. Y entonces todo el mundo estaba entendiendo de las maravillas del Señor. Y entonces vinieron aquellos y empezaron los judíos, los fariseos, y estas personas empezaron a burlarse y a cuestionar, bueno, aquí está, ¿qué está pasando? ¿Estos están bolos o qué? Y entonces viene y se levanta Pedro, cumpliendo esa profecía que el Señor Jesús le había dado, de que a ti te daré las llaves de los cielos. Se levanta Pedro y por favor acompáñenme. Dice así: respondiendo Simón Pedro dijo, entonces Pedro, el 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y el versículo 21, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Puesto que David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, volviéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Póngale mucha atención al 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se da cuenta? Ahí se cumple esa profecía, ahí se da que es abierta los cielos para que todo aquel que quiera creer en el Señor Jesús reciba ese mensaje de salvación. Pero sí, Dios le da también autoridad a la iglesia, por supuesto que sí. Y hoy leímos esa parte en la lectura que hizo hermana Jenny. En Mateo, en el capítulo 18 y versículo 15, nos dice así, y usted ya lo leyó: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Qué es lo que se busca al estar la persona, solas para reprender? Lo que se busca es perdón. Porque no es venir y reclamar. No es venir simplemente a reprender: mira, me hiciste eso, es que mira, y armar un gran relajo. No, es que mira, me vas a escuchar como nos has escuchado, y en el nombre de Dios yo te impongo. No, no se trata de eso. La idea es que haya perdón. Un cristiano sin perdón no es cristiano. Por favor, aprendámoslo. Un cristiano que no sabe perdonar no es cristiano. Así de simple, así de sencillo, porque ese es un mandato de Dios. Pero le dice: ve, repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, o sea, si se ponen de acuerdo, si te oye, piden perdón. No dice quién de los dos va a pedir perdón al final de cuentas, pero la cosa es: pónganse de acuerdo. Has ganado a tu hermano. Pero si no te oyes y sigue necio el muchacho, ¿no? Toma contigo 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, ya llegó usted ya se trajo a los ancianos, pues a todos los ancianos ahí, y los ancianos ahí, todos malosos ahí. Bueno, diga pues, ¿qué pasó? Y si aún ni así se ponen de acuerdo, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo acá. Bueno, si no los oyes a ellos, dilo a la iglesia. Que esa es la parte más vergonzosa, ¿no? Ya por venir, hermanos, tenemos que decirles algo hasta aquí a toda la congregación. Fíjense que está pasando esto y esto. Bueno. Y si no oye a la iglesia, se supondría que ya ahí en la iglesia, pues ya alguien, por muy duro de corazón que fuera, o por muy cuero como decimos normalmente, pues tiene que venir y, hermano, mire, sí, de veras, es cierto, la verdad, sí, perdone, va. Pero si aún es así, y si no oye a la iglesia, entonces ¿qué? Oiga, y esta es la facultad que le da a la iglesia: tenlo por gentil y publicano. Tenlo como que no es un hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Ya no lo tomes como un hermano. Ya no lo tomes. Le está dando esa facultad a la iglesia, le está dando. ¿Por qué? Porque no hay perdón, porque no hay arrepentimiento. Por eso le estoy diciendo: un cristiano que no perdona, un cristiano que no se arrepiente, no es cristiano. Y no lo estoy diciendo yo, ahí lo está teniendo. Y la Biblia por eso lo dice. Entonces, si con usted solo, no. Si con 2 o 3 testigos, por bravo que parezca el anciano, no. Ya, ¿de quién está hablando? Si aún así, no. Y si con toda la iglesia tampoco, entonces tenlo por gentil y publicano. Así. Y entonces, ¿qué dice? Mire, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ay, pero qué bárbaros, qué falta de amor, mis hermanos. No es falta de amor. Esas son las normas que el Señor está dando. Ese es el orden que el Señor está dando. ¿Se da cuenta?
Tenemos un problema, arreglémoslo a solas. No, pues no se puede, busquemos 2 o 3 testigos. No se puede solucionar, vamos con la iglesia. Y si no se puede solucionar, no pertenecemos a la iglesia del Señor. Así de sencillo. Ese es el respaldo que Dios le da a la iglesia. Concluyo con esto. Dios le ha otorgado a la iglesia autoridad, pero juntamente con esa autoridad nos ha delegado la responsabilidad. Y hermano, hoy sí le pido, abra su corazón un momento. Nos ha delegado la responsabilidad para con la humanidad de llevar el mensaje de salvación. La responsabilidad que la iglesia tiene no es andar haciendo milagros, ni es andar hablando un montón de cosas raras, ni nada. La responsabilidad que la iglesia tiene, el mensaje que tenemos que llevar, es el mensaje, es el evangelio de arrepentimiento, de amor que hay para toda la humanidad, de qué oportunidad que hay de vida eterna, de salvación eterna, de comunión eterna con Dios. Ese es el mensaje. ¿Y cómo se logra eso? Únicamente recibiendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Únicamente reconociendo a Cristo como nuestro Rey, reconociendo a Cristo como nuestro Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados, reconociendo nuestros pecados y pidiéndole a Él que Él haga esa obra, que Él cambie nuestra vida. Todo lo demás, si nosotros lo hacemos de corazón, todo lo demás lo va a hacer el Señor. Va a empezar por el Espíritu Santo habitando en la persona, empezando a cambiarle, y todo se va a ir dando. De ahí a nosotros, ¿qué nos queda? A nosotros nos queda, por supuesto, bautizarles, enseñarles, discipularles, enseñarle la palabra, enseñarle a que guarde lo que Él hace, cumpliendo lo que está acá. Eso es lo que nos toca hacer. Para eso no necesitamos lujos, para eso no necesitamos grandes títulos, para eso no necesitamos tener un gran nombre, para eso no necesitamos más que la disposición de nuestro corazón y la obediencia a Dios de ese mandato. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es, y eso es lo que el Señor ha dejado delegado a su iglesia. ¿Está dispuesto usted a hacerlo? Hágalo, mi amado hermano. ¿Dónde, mi amado hermano? Hay miles de millones de personas que necesitan escuchar ese mensaje. Empiece por su casa, empiece por ahí, empiece por el más cercano. No pretenda entonces agarrar un avión y me voy al África, me voy al Asia. Si el Señor le hace ese llamado, hágalo, pero empiece por su casa, empiece por su vecino, empiece por la persona que está cerca, empiece por su prójimo. Y entonces se irá extendiendo y todo sea siempre para la gloria de nuestro Señor. Que Dios les siga bendiciendo, mis amados hermanos. Sigamos adelante.